Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos su like acá abajo a la campanita. Píquenle, púchenle para llegar a más personas. Ahora vamos. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Con este mega evento del domingo 27 que podría catalogarse como una gran fiesta del pueblo, con más de 1 millón de acarreados, 1.200.000 acarreados por el deseo de participar en la eliminación de la corrupción y la impunidad. Con esta megamarcha, usted pasará a la historia como un verdadero estadista, con la postura que guardó antes, durante y después de esta marcha. Vimos las expresiones de orgullo de cientos de miles de mexicanos de casi todos los estados de la República, sobre todo del sureste, de Tabasco, de Macuspana, de los Tumbapatos, de Tepatitán. Y a una sola voz, el Zócalo capitalino le dijo a usted sonoro: no estás solo, y el INE sí se toca. La pregunta es, señor presidente, ante un posible fraude de la oposición junto con el INE, el modelo humanismo mexicano ha creado la conciencia política para una democracia participativa a través de sus instituciones, ¿o es el INE la piedra del zapato para todos los mexicanos? No, mire, ya está por resolver la Cámara, es ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional. Para el 6 de diciembre. Se pospuso para el 6 de diciembre. Pero, pues es tiempo, pero el bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando, sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora, a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo. Eso es lo que ya resolvieron. El pueblo, dicen ellos. El INE no se toca. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral, no la reforma constitucional, sino una reforma electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia Constitución. Por ejemplo, el que no se compren los votos, porque ¿qué tiene esta oligarquía y este bloque reaccionario y conservador? Básicamente, dinero, mucho dinero, y no aceptan que es lo mismo el voto de un campesino que de un potentado, que eso es la democracia. Entonces, antes, como todo era formal, podían
mantener el principio de que todos los votos cuentan, pero con dinero traficaban con la pobreza de la gente y entregaban migajas y materiales de construcción y dinero en efectivo, porque la democracia para ellos es el sistema en que todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Entonces se sienten superiores. Entonces, la democracia es cuando ellos se imponen y mandan y dominan. Entonces vamos a buscar la forma de que no haya esa compra de voto. En el 2006, no estoy hablando al tanteo, tengo las pruebas, y además son de dominio público, las grandes empresas financiaron la campaña en contra de nosotros, la guerra sucia. El que yo era un peligro para México. Claudio, hijo, y Claudio, papá, salían mensajes en la televisión en donde se decía: no al cambio, estamos bien. El cambio va a significar fuga de capital, devaluación, destrucción para tu economía y la de tu familia. Y se caía una bicicleta en la imagen, o se cayó una barda. Y estaba prohibido que ellos participaran con dinero, y lo hicieron. Yo recuerdo, ahora son otras cosas, y qué bueno, ¿no? Pero recuerdo que estaba la campaña de que yo era un peligro para México, a todo lo que daba, en todos los medios, todos. Y teníamos nosotros nuestros mensajes limitados. Pasaron a las 3 de la mañana. Y de repente dejan de aparecer nuestros mensajes en el momento de más intensidad de la guerra sucia. Dejan de aparecer los mensajes en Televisa, los nuestros. Y vamos a ver qué pasó. Es que no han pagado. No, pero no debemos. Sí, pero tienen que pagar por adelantado. Y plan con maña. Mientras estábamos buscando que volvieran a poner nuestros mensajes, pasaron como 10 días. Imagínense ustedes lo que esto significa en una campaña. Y ya les platiqué cómo 2 días antes de la elección me entregó
Emilio Azcárraga un proyecto de decreto en donde yo iba a expropiar Televisa, pero bien hecho, con considerandos, utilizando palabras, términos que yo uso y enlistando todas las empresas que íbamos a expropiar de Televisa. Ni sabía de cuántas empresas tenían. Y entonces me quedé con el documento, por ahí lo tengo. Pero que iba a ser la primera decisión. ¿Quiénes hicieron el documento? ¿Quiénes convencieron a los de Televisa? ¿O si ellos mismos usaron eso como excusa? Pues no sabemos. Pero de que se dio la reunión y me entregó el documento y que tengo el documento, sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos cuidar en la ley electoral que queremos promover, en la iniciativa de ley? Pues que no suceda eso, que el voto sea libre, limpio, que las elecciones sean libres y limpias, y que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia y que haya democracia. Eso es lo que vamos a plantear. Pues a ver si lo hago este fin de semana. ¿Rechacen primero la constitucional? No, la voy a mandar. Si es que no, ¿para qué espero? Si ya es de dominio público, que ya se pusieron de acuerdo, ya. Bueno, se pusieron de acuerdo desde hace muchos años, pero en esto, pues es muy claro de que no quieren ninguna reforma electoral porque quieren tener el control de los órganos electorales, del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral. Y el dinero también, el dinero. ¿300 millones de pesos? Sí. ¿Quedaría este año o ya es para el próximo? No, este año. La nueva propuesta de usted. Este año yo quiero que antes de que termine el periodo se vote, y como es una reforma legal no se necesitan 2/3 partes de los votos. La reforma constitucional ya hemos visto que de 500 votos, de 500 legisladores, para una reforma constitucional se requieren 334. Entonces ellos con 150 bloquean. No se viola la Constitución, porque además es muy probable de que van a acudir a la Suprema Corte y la Corte va a decidir si es inconstitucional o no la ley en el caso de aprobarse, la que yo voy a presentar. Porque son cosas que están en la Constitución. Sí. ¿Cómo una ley podría no afectar la Constitución? Sí hay formas de hacerlo. Sí. Algo similar a la eléctrica. Sí, lo tengo bien analizado y los constitucionalistas, y además
existe la Corte, que no son como eran antes, empleados subordinados al presidente. Es un orgullo el que ahora estemos viviendo un tiempo en que los ministros son libres, ya sea porque no están de acuerdo con nuestro proyecto o porque tienen la arrogancia de sentirse libres. O sea, es interesante, no se pueden quejar o están bostezando ahora ustedes más que antes. Antes parecían pues silencios, las conferencias. Así es. ¿Hasta dónde se puede llegar en una reforma a la ley secundaria? Muy poco. Por ejemplo, no podemos, porque no es reforma constitucional, quitar o reducir el número de plurinominales. Aplauso para el bloque conservador, porque pues van a seguir habiendo 500 diputados, o sea, 300 electos de manera democrática, de manera directa, y 200 de lista. O sea, esto por la defensa, ¿no?, al INE. Aplauso. O sea, eso no lo puedo hacer porque eso está en la Constitución. Por eso estamos planteando la reforma a la Constitución, pero ya dijimos, eso no va a permitirse. Aplauso. No se le puede quitar dinero a los partidos. Aplauso. Van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral, no los ciudadanos, no el pueblo. Y el aplauso más fuerte: van a votar en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo. Ese es el aplauso más fuerte, porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula del poder económico y del poder político. Yo creo que deberían de renovarse los conservadores, aún con tus ideas rancias, antipopulares, racistas, clasistas. Deberían de contratar asesores buenos, los timan. Imagínense, de político Claudio X González. Si la política es un noble oficio, lo hemos dicho muchas veces, como el oficio del carpintero. Para hacer esto, pues se necesita saber, porque si no, pues queda todo chueco. El albañil
pues sabe, porque es un oficio, si no se cae la pared, le queda toda chueca. La política también es un oficio. Ni siquiera estar pensando que es el arte, la ciencia de gobernar, o que se inventó para evitar la guerra, o que la política es hacer historia. No, es un oficio. Una cosa es estar haciendo negocios con influyentismo, como lo ha hecho Claudio y su familia toda la vida, y otra cosa muy distinta es la política. Nada más piensen cómo se relacionan con el pueblo. Ni siquiera le hablan a sus choferes, a sus trabajadoras domésticas. Y la política es, en esencia, fundamentalmente, una actividad humana y de la más alta jerarquía espiritual. Entonces, imagínense oponerse a una reforma que es para garantizar que haya democracia, como se opusieron a la reforma constitucional para proteger a empresas extranjeras en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que se creó con el general Cárdenas, que se fortaleció porque se nacionalizó la industria eléctrica con el presidente Adolfo López Mateos, y que gracias a la Comisión Federal de Electricidad hoy pagamos menos luz que en España, que en Estados Unidos, que en otras partes. Y ellos, en vez de votar por proteger la economía del pueblo, votan para proteger a Iberdrola, una empresa española que tuvo el descaro, entre otras cosas, de llevarse de empleado a Felipe Calderón después de que terminó de usurpar el poder presidencial. Entonces, sí, está interesante y sí vamos a enviar esa iniciativa para que se discuta, se analice y en su caso se apruebe, pero no quedarnos. Y también lo que sucedió en la Corte, de que se dio protección a defraudadores fiscales, a factureros, a delincuentes de cuello blanco, eso tiene que ir también al Congreso. De nuevo, voy a enviar una iniciativa. Tómala, hijos de su PTM. Como también, antes de que me vaya, voy a enviar la iniciativa de austeridad republicana, porque no puede ser que con amparos, con triquiñuelas, legaloides, estén ganando más que lo que gana el presidente. Muchos de estos defensores del INE y del régimen de corrupción
Y si el Congreso dice no, ya ese es otro problema. Pero yo voy a cumplir. Ambas serían constitucionales. No, la otra va a ser constitucional porque está en el artículo 127 de la Constitución de que no deben. ¿Por qué no pones el artículo 127? Y lo están violando. Son amparos y actitudes leguleyas. ¿Cómo? El grito del domingo, dime si se toca, el celebrar el espíritu. Pues lo que digan los legisladores. De todas maneras, la gente no va a querer más de lo mismo o regresar a lo que había antes, a la corrupción. Y ya ahora ya se sabe más sobre la importancia de tener la mayoría en el Congreso. Exacto. Entonces no es que, como lo plantea Krause, ¿no? Muy vivillo, dividan su voto para que haya equilibrio, no vaya a resultar un presidente autoritario con afanes dictatoriales. Entonces se necesita el equilibrio del Congreso. Nada, eso es para tener al presidente atado de mano, atado de pies y manos. ¿Qué está pasando ahorita? Es como lo otro que inventaron, que ya está en la Constitución, los gobiernos de coalición, que es en la práctica lo que promueve el conservadurismo. ¿Qué es un gobierno de coalición? Que se hace una alianza y ya cuando se llega al gobierno, 3 secretarías para un partido, 4 para otro, 5 para otro. Se reparten el pastel. Imagínense si en una circunstancia de crisis, cuando se requiere una transformación, se va a poder avanzar en beneficio del pueblo. No, el gobierno se fracciona, no hay un plan para transformar, es mantener a la cúpula cooptada, comprada, y el gobierno paralizado sin atender al pueblo. Eso es lo que han venido promoviendo. Afortunadamente, pues no es así. Esto es lo que se reformó. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público. Eso está en la Constitución. Pues esto no lo cumplen, porque se ampararon. Y como y los malditos de la Suprema, pues son juez y parte, se lo concedieron.
desde el Poder Judicial, Es un cochinero violan la Constitución. metidos por el Fox. Y miren lo que se plantea. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Entonces, ningún servidor público puede ganar ni con eso, ni agregando eso, más que el sueldo del presidente. Entonces, vamos a ver ahora qué hacemos si ya está en la Constitución y lo violan. Ahora, a ver, Meterlo a la cárcel con los a todos constitucionalistas, los violadores. ¿cómo le hacemos para hacer valer la Constitución? No hay otro orden. Lo otro que quitaron, por eso tiene que ser una reforma de austeridad republicana de Estado, porque se había decidido que terminando un funcionario no podía irse a trabajar a una empresa privada, a un banco, La Suprema lo decidió. como era la costumbre. Todos los directores de Pemex, casi todos, terminaron trabajando en empresas petroleras privadas. Imagínense, se llevaron toda la información sobre los yacimientos petroleros a trabajar en empresas particulares. Los que trabajaban en Hacienda también a los bancos. Y lo más indignante y vergonzoso es que Zedillo termina y se va a trabajar a una empresa que se quedó con los ferrocarriles nacionales que el presidente Zedillo privatizó y se va a trabajar de asesor. Uno de los que era director del FOAPROA, terminando el famoso rescate, se lo llevó un banco a trabajar, un banco privado que se benefició con el rescate. Y el caso de Calderón, que termina y se va de consejero de Iberdrola. Bueno, eso ya se había aprobado en una ley de austeridad que enviamos. Lo echaron abajo en la Corte. Entonces vamos a volver a lo mismo. ¿O lo dejamos así y ya? No. No. Presidente, finalmente, estamos a unos días de que llegue el mes de diciembre.